Muy buenos días a todos. El día de hoy, siendo miércoles 16 de junio, vamos a revisar, como es costumbre, la apertura del mercado que hay que tener en cuenta el día de hoy. Antes de irnos directamente al calendario económico, hay dos cosas que quiero señalar. Principalmente, el día de hoy los mercados no apuntan a tener una variación muy importante, sobre todo por estar a la expectativa de cuál va a ser em, los pronunciamientos de parte de la FED en la reunión del día de hoy. Como sabemos, el día de hoy la Reserva Federal concluye su reunión de política monetaria que se transcurre en los 2 días anteriores, y el día de hoy lo que nos van a presentar es cuáles las decisiones futuras sobre la política monetaria. No se prevé, la verdad, que se cambie la tasa de interés, y aparentemente con los últimos anuncios no se prevé tampoco que se cambien la compra de algún modo la compra de bonos o de activos financieros al mercado. Sin embargo, sí, el mercado quiere estar muy atento sobre cuál va a ser la postura en relación a la inflación, que como sabemos la inflación, por lo menos en su variación normal, está cercana y inclusive es comparable con la inflación que teníamos a niveles del 2008 en la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Entonces, hoy el anuncio de la Fed que se va a dar, ya vamos a ver en el calendario económico a qué hora exactamente, definitivamente va a dar la pauta de los mercados no solo el día de hoy, sino probablemente para las siguientes semanas. Ahora, el día de hoy también hay que tener en cuenta que se va a dar la reunión entre Biden y Putin en Ginebra. Entonces, muy importante estar pendiente de eso porque básicamente son tensiones geopolíticas que van a seguir dándole el rumbo a la economía, tal vez como una perspectiva más de largo plazo. Para tener en cuenta en la reunión de la FED y en el panorama de Estados Unidos, pues el día de hoy, como vamos a ver, los datos económicos están centrados en el sector inmobiliario en Estados Unidos, exactamente en las promociones de vivienda y en las licencias de obra. Para finalizar, em, como vimos el día de ayer, se aumentaron las presiones inflacionarias sobre el Banco de Inglaterra, teniendo en cuenta los datos que se observaron. Entonces, a pesar de eso, pues tenemos que tener en cuenta que el Banco de Inglaterra tiene que, como perspectiva final, que la inflación alcance el 2,5 finales de este año. Entonces, bajo ese rango nos tenemos que estar moviendo y estar observando cómo se va moviendo la política, los datos inflacionarios, perdón. Si nos vamos de una vez al calendario económico con lo que acabo de decir en mente, pues lo que tenemos en pantalla es básicamente eso. El IPC subyacente, que es el que está excluyendo lo que son alimentos y energía, nos está dando una lectura de un 2% bastante por encima. Y el IPP subyacente, el 2,7, que es el de los precios de los productores. Ahora, el IPC normal está en 2,1, significa que hay una gran proporción de la inflación que está atañendo al Reino Unido, explicada por los componentes más volátiles. Em, Perdón, hay una proporción muy pequeña que está explicada por los componentes más volátiles. Sin embargo, lo que se espera es que en el largo plazo esta inflación comience a disminuir desde las cotas más bajas, teniendo en cuenta que estamos todavía en periodos que, si los comparamos con el año pasado, pues lo que hay es un efecto base realmente grande. Pero lo que sí se puede decir respecto a los datos de Inglaterra es que hay presiones inflacionarias que el banco tiene que comenzar a manejar de alguna manera, o por lo menos adquirir una postura. Si nos vamos a China, que tenemos el índice de producción industrial, se ubicó en un terreno negativo, igual que el gasto en capital fijo. Sin embargo, estamos muy cerca de lo que se esperaba para el mercado. Por ejemplo, el índice de producción industrial eh, se ubica en 8,8%, 1% por debajo del dato anterior. Entonces, estar pendiente hasta la consolidación de estos datos. Por otra parte, en Europa tenemos tuvimos, perdón, las declaraciones del el vicepresidente del Banco Central Europeo,
pero más allá de eso no tenemos nada interesante. En Estados Unidos, vámonos directamente a los datos importantes del día de hoy, que son los que rodean el sector inmobiliario. Lo que tenemos es que los permisos de construcción disminuyeron y ojo que disminuyeron en una proporción importante. Entonces hay que tenerlo en cuenta y también, este dato se explica con el dato de índices de precios y los permisos de construcción, los cuales están en negativo. Entonces, bastante importante. Definitivamente este tipo de datos y este tipo de, específicamente este sector, el sector inmobiliario, es muy importante porque recordemos que en cuanto a costos inmobiliarios, estamos en costos de los más altos históricamente en comparación con los ingresos de las personas. Entonces, definitivamente estamos a precios altos y lo que siempre surge o la crítica que siempre ha surgido desde hace un tiempo es que por qué el Banco Central, la FED, continúa comprando bonos indexados al sector inmobiliario si lo que está haciendo es inflando y más el valor de la vivienda y lo que tenemos es un reflejo de lo que de lo que les estoy comentando, los permisos de las construcciones negativos tanto en su variación mensual eh, o sea, en la cantidad como en la variación como porcentaje. El índice de precios de exportación es positivo y para tener en cuenta los inicios de la construcción de viviendas, el dato anterior fue bastante negativo. Este dato ya es ligeramente positivo, sin embargo, seguimos con la misma crítica en cuanto al sector de la construcción. Los inicios de la vivienda igual negativos, entonces los permisos de la construcción negativos y los inicios de vivienda negativos. En cuanto a todo lo que tiene que ver con balanza comercial, como los índices de precios de exportaciones y de importaciones, hay un ligero aumento, pero nada que nos sorprenda. Ahora, si nos vamos directamente a Canadá, para los que les gusta operar los activos de este país, como la divisa del dólar canadiense, lo que tenemos es una lectura del IPC subyacente, en cual en su variación anual se ubicó en 2,8 y el IPC normal, sin excluir alimentos y energía, lo que tenemos es una variación del 3,6%, una inflación realmente alta, pero importante que una gran proporción de esa inflación se está explicando por el IPC, por tanto alimento como por energía, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar más tarde para tener en cuenta? Los inventarios de petróleo crudo probablemente le den más, si amanecen con un dato menor al esperado, probablemente le den una fuerza mayor al a los excelentes precios que estamos viendo en el petróleo por encima de $70. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Más allá de eso, no hay datos muy interesantes, además de lo que les mencioné de las actas y las decisiones de tipos de interés de parte del FOM. O sea, se van a presentar cuáles son sus decisiones y después va a haber una rueda de prensa. Por supuesto, para los que operan en otras divisas como el dólar neozelandés, el PIB trimestral va a ser supremamente importante y también el cambio en el empleo en Australia. Pero entonces tenemos una jornada llena de datos interesantes, datos para tener en cuenta, pero por supuesto todo va a estar en torno a lo que pase en la FED. Igual ya tenemos varios datos como para comenzar a operar y tener posiciones por lo menos el día de hoy. Si nos vamos directamente a la parte final de este previo de apertura, lo que observamos es que los índices accionarios se ubican mayoritariamente en terreno mixto. Como podemos ver, el S&P 500 y el Nasdaq en Estados Unidos están subiendo, pero el Dow Jones está bajando, mientras que en Europa, digamos que el terreno es un poco más negativo. Ahora, el índice dólar se ubica ligeramente en una cuota negativa, sin embargo, estamos en máximos, si no me equivoco, máximos que no se veían desde hace un mes. Entonces, el dólar en general está teniendo un positivismo en el mercado en estos días. De hecho, ayer lo vimos que era una de las divisas, por lo menos comparada contra el euro y contra la libra esterlina, de las que más se apreciaban. Vámonos directamente a materias primas, positivismo el día de hoy, por lo menos aparentemente en los datos que tenemos, sin embargo ya vamos a hacer un zoom. Lo que observamos es que el petróleo crudo en su referencia WTI está cayendo ligeramente en una proporción del 0,08, casi imperceptible, pero pues es una caída al fin y al cabo.
De resto, el oro y la plata se aprecian el día de hoy, el cobre igualmente. De hecho, tengo una lectura acá actualizada que ustedes no están pudiendo observar, que es que en la referencia WTI estamos creciendo un 0,19. Sin embargo, pues lo que le digo, la apreciación que observamos, la caída que observamos aquí es muy, muy pequeña. Interesante que el oro y la plata se estén apreciando el día de hoy en una jornada tan volátil. Probablemente hay una proporción del mercado que le está dando impulso a este tipo de metales preciosos, teniendo en cuenta el escenario de incertidumbre el día de hoy, que no se va a aclarar hasta después de la reunión de la Fed. Tenemos al trigo, al maíz, al café, al azúcar, al algodón apreciándose. em, Mayoritariamente el terreno para las materias primas agrícolas es positivo. Sin embargo, está cayendo la soja y el cacao, para tenerlo en cuenta. Por otra parte, el terreno bastante mixto en metales preciosos, el zinc y el níquel cae, mientras que el plomo y como ya les había mencionado, mientras que el plomo y el cobre se aprecian el día de hoy. Entonces, jornada mixta en los metales industriales, pero que una jornada mayoritariamente positiva para las materias primas agrícolas, perdón. Vámonos al terreno de criptomonedas. Amanecemos negativos después del impulso alcista que se dio este fin de semana por los anuncios de parte del presidente de Tesla, del CEO de Tesla. Pues ya lo que tenemos hoy es un impulso bajista, un impulso correctivo. Sin embargo, es positivo de alguna manera para el Bitcoin ubicarse por encima de los 37.000, que había sido un nivel de resistencia importante que no había podido superar y actualmente se encuentra muy cerca de los 40.000. Entonces, pese a tener un escenario negativo, pues ya por lo menos tenemos una ruptura en un nivel de soporte por encima de 37.000 muy importante. El Ethereum se ubica en 2,5 y a pesar de estar en un escenario donde es una de los criptoactivos que más cae, el Ethereum se ha sabido mantener muy bien por encima de los $2. Entonces, positivismo de alguna materia en el Ethereum, aunque amanecemos con resultados negativos, con caídas del 3 y del 5% para Bitcoin y Ethereum respectivamente. Para terminar en el escenario de divisas, pues lo que observamos son variaciones muy pequeñas, como podemos ver, no son variaciones que superen los 0,3% o en tanto una variación negativa como positiva. Entonces, eso es lo que observamos. El euro hasta ahora, a pesar de tener un índice de dólar negativo, el euro se está cayendo frente al dólar americano y el yen japonés, perdón, se está apreciando mejor que el dólar americano. Eso sí, la libra esterlina está ganando muchísimo terreno contra el dólar americano, igual que eh, y por otra parte el dólar americano está ganándole terreno al dólar canadiense. Entonces, pese a tener un previo de apertura, perdona, pese a tener un dato de índice dólar negativo, lo que observamos es una ligera fortaleza del dólar americano, por lo menos en las últimas variaciones que tenemos. Hay que observar qué va pasando a lo largo del día. Igual recordemos que la tendencia de los últimos días para el dólar americano ha sido bastante positiva. Eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que esta información les haya servido. Un saludo desde Finanzas Trading.